Para ti y para todos los que nos escuchan. Pues a veces se dan los casos de que algún depósito que nos hagan, un depósito bancario, no se ve reflejado en nuestra cuenta. ¿Qué pasa con este tema? ¿Se puede hacer alguna queja? ¿Qué debemos hacer? Sí, mira, aquí es un tema un poquito particular en el caso de los depósitos no aplicados. Sin embargo, creo que vamos a tener un resultado eh, con mayor probabilidad de ser favorable para nosotros mientras antes nos demos cuenta. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Porque tenemos a lo mejor esa costumbre de si acudimos a sucursal bancaria a hacer un depósito, no revisar los datos de nuestro voucher, Ujú. los datos de nuestro documento que nos dan al momento de realizar el depósito, ¿no? Okay. Entonces, desde ahí podemos o podríamos percatarnos de que quizá no proporcionamos la información correcta Ujú. o el empleado bancario no capturó los datos que nosotros le proporcionamos, ¿no? Ujú. Entonces, sí es muy importante no salir de sucursal y hacer el reclamo lo antes posible, ¿no? De hecho, si hacemos el depósito y nos Ujú. damos cuenta de que De el voucher inmediato. de Ujú. manera inmediata que no corresponde, ahí mismo levantamos nuestra aclaración, Ujú. ¿sí? Ujú. No importa a lo mejor que nosotros no seamos clientes de la institución Ujú. financiera, ¿no? De ese banco. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hacemos uso de ese servicio y tenemos un comprobante que lo ampara, ¿no? Ujú. También existen los corresponsales bancarios, ¿sí? Por Ujú. ejemplo, tiendas de conveniencia, farmacias, Ujú. etcétera, en donde se pueden hacer cierto tipo de movimientos muy básicos, ¿no? De retiro y de Ajá. depósito, ¿no? Entonces, ahí al final de cuentas, ¿quién respalda la operación? Digo, en Conducef no podemos reclamarle a ese corresponsal porque Ujú. pues es una tienda comercial Ujú. por lo general, pero con ese comprobante que nos dan nosotros le podemos reclamar al banco, ¿sí? Okay. Entonces, lo antes posible que nos demos cuenta es mucho mejor para nosotros, ¿no? Ujú. Ujú. Conservar, por supuesto, el comprobante, ¿no? Llega gente a la oficina y dice, oye, hice un depósito, ya tiré el comprobante. Ujú. Entonces ahí nosotros estamos muy limitados en nuestra acción, en nuestro actuar, porque pues no vamos a poder tener ningún documento con Que lo cual, compruebe que se hizo. Ujú. exactamente, con lo cual poderle reclamar al banco, ¿no? Entonces nos facilita también que se tenga el comprobante, la clásica, ¿no? Se va borrando con el tiempo, Ujú. entonces Hay que sacarle copia. sacar copia Ujú. hasta que no verifiquemos o confirmemos que el movimiento se hizo de manera correcta. Sí. Hay que decirlo también, por ejemplo, si se hace en ventanilla, normalmente uno suele decir a nombre de quién está la cuenta, ¿no? Es Voy a correcto hacer un depósito confirmar a tal antes. cuenta, Ujú, a tal número de cuenta. ¿Me dices por favor a nombre de quién está? es Y correcto. ya, a veces el mismo ejecutivo, Empleado bancario. ajá, Ujú, el empleado bancario te dice a nombre de quién, pero sí. si no lo dice, bueno, estaría bien Es preguntar, correcto. ¿no? En caso de que O no, confirmar. me ha Ujú. tocado acudir, doy el número de cuenta y le digo, ¿puedes confirmarme el nombre? Ajá. ¿Puedes decirme el nombre de a quién está la cuenta? Ah, pues a Juanito Pérez. Ah, sí, va para Juanito Ujú. Pérez y ya con eso, ¿no? Entonces, esa es una. La otra, el otro tipo de movimientos son los electrónicos, las Ujú. transferencias electrónicas Transferencias. no aplicadas. Nos ha tocado en ocasiones que transferimos a cuentas que ya no están activas, cuentas Ujú. canceladas, obviamente por error, ¿no? Al Sí. final de cuentas, en la aplicación móvil del banco quedan los registros y no te va a decir, ah, la cuenta está cancelada. Ajá. En teoría, de acuerdo a cómo funciona el sistema de SPAY, de los transferencias electrónicas, debería de regresarse de Ajá. manera inmediata el movimiento. Sin embargo, nos ha tocado ver, ahí sí desconozco el procedimiento del banco y de Banjico, que es quien respalda los Sí. SPAY, las transferencias electrónicas, de que en muchas ocasiones se aplica. Sí, Sí. o sea, no se regresa al Se hace. movimiento, Ajá. pero la cuenta está cancelada, ¿no? Ajá. Entonces, ahí le decimos nosotros quedó en el limbo la Ajá. transferencia, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es con el comprobante SPAY, él nos va a decir que fue liquidado, que fue realizado de manera correcta. Ujú. Entonces, con eso, ya sea con nuestro banco ordenante o con el banco beneficiario de Sí. la cuenta, esta, vamos a decir, cancelada, podemos hacer el reclamo, porque al final alguien tiene que responder Ujú. Ujú. sobre esa operación, Ok. ya sea el banco emisor o el banco beneficiario, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, en el caso de que yo haga un depósito y lo haga a una cuenta errónea o
yo soy la que tengo que reclamar o la persona a la que le quise hacer el depósito, que no leyó. Tú puedes reclamar con el comprobante y si era un depósito a terceros, la otra persona también puede reclamar porque es el dueño de la cuenta. Ok. Entonces, con su estado de cuenta en donde diga, mira, ya me pasaron el comprobante y aquí está el estado de cuenta, no está el depósito, entonces se puede hacer el reclamo, ¿no? Ok. En el caso de las transferencias, si la transferencia se hizo a una cuenta equivocada, pero que sí existe esa cuenta, ¿se puede hacer algo o ya la persona perdió su dinero? Esos casos son los más complejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una cuenta errónea, no vamos a decirlo incorrecta, pero existente, ¿sí? Y perteneciente a otra persona. Sí. Entonces entramos nosotros como Conducef en un tema delicado de la protección de datos bancarios, de datos personales, y el banco también está limitado en esa cuestión. Sin embargo, estuve investigando para la entrevista y resulta que si nosotros hacemos un movimiento, una transferencia que se aplica a una cuenta errónea, el banco tiene la obligación de contactar. Ellos, no nosotros, no nos van a decir, mira, aquí está el nombre y número de Juanito y dirección y aquí trabaja. No, esa parte no nos lo van a decir. Pero tienen la obligación de ellos contactar a su cuentaviente para decirle, ¿sí? Oye, se te aplicó una transferencia por error, no te corresponde. Entonces va a ser, al final de cuentas, esa parte un acto de buena fe. De la otra persona. De la otra persona, ¿no? Okay. Entonces, pero sí, caso curioso, si el banco contacta a la persona, le explica la situación y pues al final de cuentas, digo, el dinero está en la cuenta del tercero, ¿no? Entonces, el banco tampoco puede retirarlo de manera unilateral porque pues, sería una situación arbitraria, ¿no? Entonces, lo que el banco hace es contactar al tercero y explicarle la situación y pues que quede en un acto de buena fe al final de cuentas, ¿no? Y de hecho se ha dado mucho estos casos, bueno, porque en redes sociales las personas que por error hacen y a las que no se les regresa el dinero, pues sí, tratan de por lo menos dañar la imagen de esa persona que se quedó con su dinero de manera indebida, ¿no? Es correcto. Me ha tocado también que como al momento de hacer la transferencia nos arroja la información, si es del mismo banco, vamos a suponer que es del Banco Azul, ¿no? Ambas, el de dónde viene y a dónde va el dinero. Nos va a dar el nombre de la persona, ¿no? Entonces me ha tocado ver en redes sociales que dice, alguien conoce a Juanito Pérez, pero imagínense, o sea, millones de cuentavientes, o sea, la gente publica a veces en redes sociales pensando que puede ser de la misma localidad y a lo mejor es de Cancún la persona, ¿no? Entonces, sí es importante, para concluir con el tema, conservar nuestros comprobantes hasta por lo menos no acreditar o no confirmar que se haya hecho el movimiento de manera correcta, ¿no? Okay. Y si les llega un recurso que no es suyo y si alguien ya les dijo, oye, te deposité por error, regréseselo porque puede pasarle lo mismo. Sí. Todos estamos expuestos a algún error. Todos estamos en la misma situación, a expensas de que nos pueda pasar algún error. Pues al final de cuentas es un acto de buena fe, ¿no? El regresarlo. Máxime si a lo mejor el banco ya nos contactó, o sea, si ya se hizo un procedimiento formal de reclamo por parte de la persona que deposita, ¿no? Así es. Bueno, no sé si hay algo más sobre este tema, sino pues para pasar a otro tema también interesante para la población. Sí, digo, para terminar, nosotros podemos, siempre que existan los elementos, es lo que le comentaba al principio, estado de cuenta, comprobante del depósito, comprobante de la transferencia, nosotros podemos iniciar un procedimiento de aclaración con el banco y tratar de que el asunto termine de manera favorable en las oficinas de Conducef sin que la persona se tenga que ver en la necesidad de acudir a otras instancias, ¿no? Y era precisamente el tema que traía el número de las estadísticas de lo que va del año, porque ya se nos fue medio año bien rápido. Ya. Nosotros tenemos, lo he comentado en ocasiones anteriores, dos procesos fundamentales, un proceso de aclaración de manera electrónica y un proceso de conciliación, ¿sí? En el proceso de aclaración hemos atendido hasta lo que va de junio 1,381 reclamaciones.
en este proceso de aclaración y se han resuelto de manera favorable al usuario un 53%, ¿no? Es decir, más de la mitad de las reclamaciones terminan o culminan en esta primera etapa y la persona en 20 días hábiles ya tiene su respuesta de manera favorable, ¿no? Ya no tiene que continuar yendo a la oficina y darle seguimiento y dar continuidad al procedimiento, ¿no? Del resto de reclamaciones tenemos el proceso de conciliación, ¿sí? Ese proceso de conciliación tenemos un porcentaje de favorabilidad alrededor del 35%, ¿sí? Ok. Es decir, son ya casi 1.400 reclamaciones, son alrededor de 300 más o menos las que ya no pueden resolverse en nuestra vía, ¿no? Es decir, exactamente, ya es una instancia judicial, ya pasando el ámbito administrativo de conciliación de Conducef, pero estamos hablando de que más de 3/4 partes se resuelven de manera favorable con nosotros en 1 o 2 meses, ¿no? Porque la primera etapa está en un mes, la segunda etapa está en otro mes, ¿no? Entonces, se han recibido casi poco menos de 1,400. Sí. ¿Cuál es el tema más frecuente? El tema principal son los cargos no reconocidos. Sigue ¿sí? siendo. Y eso sigue siendo, y siempre es la respuesta cuando toca hablar del mayor número de reclamaciones, son los cargos no reconocidos en cualquiera de sus modalidades. ¿sí? Nosotros lo englobamos o lo resumimos como cargos no reconocidos, pero pueden ser transferencias electrónicas, lo que decíamos, pueden ser consumos en establecimientos, pueden ser consumos vía internet, retiros en cajero, etcétera, ¿no? Sí. Cualquier tipo de movimiento no reconocido, la verdad es que está al orden del día y es el mayor número de reclamaciones que tenemos, ¿no? De hecho, el sector de banca múltiple, o sea, de quejas de banco, abarca alrededor del 50% del total de las reclamaciones, ¿no? Es muchísimo tomando en cuenta que atendemos seguros, afores, cajas populares, etcétera, ¿no? Okay. ¿Y cuál es la institución bancaria en este año con más quejas? En este año y en años anteriores también, y cabe aclarar el por qué, ¿no? Sí. También uno a lo mejor al ver, es la más reclamada, nos vamos con la finta, como dicen, pero es BBVA y Banamex. Sin embargo, también podemos observar que son los bancos más grandes del país, los que más operaciones tienen, más cuentavientes, más usuarios, más clientes, ¿no? Entonces, va de la mano. Sin embargo, caso proporcional, los bancos que más resuelven de manera favorable es BBVA y Banamex. Es decir, son los dos bancos que tienen más reclamaciones, pero también son los que resuelven de manera favorable en mayor porcentaje, ¿no? Entonces, va de alguna manera equilibrado, ¿no? La situación, la balanza. ¿Y los que menos resuelven a favor del usuario? Los que menos, ya hablamos de números de reclamaciones muy menores a lo que implica BBVA y Banamex, pero podemos ver a Santander, a Bancoppel, a Banco Azteca, ¿sí? En los cuales a veces son temas un poquito más profundos que el resto de los bancos, ¿no? Entonces, en el caso de Bancoppel y Banco Azteca, cierta vulneración de datos personales, entre otras cosas, ¿no? De hecho, estos dos bancos en la mayor parte del tiempo presentan denuncias con los propios empleados bancarios, ¿no? Por temas a veces en los que puedan estar relacionados en este tipo de asuntos, ¿no? Okay. Vamos a una pausa, pero nos quedamos en redes, 8 de la mañana con 50 minutos. Vamos a una pausa, nos quedamos en redes platicando con el delegado de la Conducef, Antonio Villavicencio. En este caso, ¿qué procede para quienes no resuelven? Decías hace un momento, si interviene Conducef y no se logra ahí,
se va a un tema ya judicial. Sí, Ajá. sí, lo veo yo como escaloncitos, ¿no? Ujú. La primera etapa es acudir a una instancia de conciliación como lo somos nosotros, como lo es Profeco en el caso del giro comercial de productos y servicios, como le eran las juntas de conciliación en materia laboral, ¿no? Entonces, son métodos alternos que nos ayudan a solucionar una controversia antes de que inicies trámites judiciales, procesos Ok. judiciales, ¿no? Entonces, en caso y bueno, más bien para los casos en los asuntos que no puede resolverse ya un tema de conciliación con nosotros ofrecemos, o sea, Conducef misma ofrece Ujú. defensoría legal Ah, mira. gratuita, ¿sí? Entonces, esto es mediante una solicitud a la dirección de Ujú, defensoría ujú. perteneciente a Conducef, solicitamos se nos asigne un defensor de De oficio oficio. que nos lleve el juicio para que ya nosotros no tengamos que, aparte de todo lo que ya nos pasó, Sí. tengamos que gastar en contratar un abogado para hacerlo, ¿sí? Este tema sí es muy particular porque la decisión ya no depende de nosotros como Ujú. Conducef Colima, sino de la propia dirección de defensoría. Ok. La dirección de defensoría puede llegar a ser, si se requiere, un estudio socioeconómico, Ujú. ¿sí? Y va asignando a los defensores de oficio, porque pues también hay un número finito Sí, de claro. defensores de abogados. Sí, porque, bueno, no ha de ser, no es su función principal. De ¿O hecho, sí? sí es la Ajá. función Ah, principal. ok. Ellos, los abogados defensores del área de defensoría, Ajá. son los que llevan los juicios y esa es su Ah, única ok. labor. Ujú. Obviamente hay carga de trabajo, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, lo que van a hacer la dirección de defensoría es ir asignando al defensor de oficio, al abogado, pues de acuerdo a las cuestiones socioeconómicas del Del solicitante, usuario. del Ajá. usuario, ¿no? Entonces, obviamente personas con menores ingresos son los candidatos más probables que se les otorgue la defensoría, ¿no? Porque precisamente pues está pensado para eso el Claro. servicio, para gente que no puede contratar un abogado y que Ujú. pues si no puede resolverse el asunto en Conducef, va a quedar de alguna manera desprotegido, ¿no? O Ujú. sin acceso a la justicia, al final de cuentas. Ah, pero, por ejemplo, yo no sabía que había defensores de oficio en Sí, Conducef. eso Ajá. lo tenemos a raíz de la pandemia. Ujú. Cambió, y tú sabes, cambió la manera de trabajar de muchas Sí. instituciones gubernamentales, de muchas dependencias. Ahora vamos también para el lado electrónico. Ujú, ujú. Todo ahora es digital y es por el lado electrónico. Entonces, pues se vio Conducef en la necesidad de empezar ya era un servicio que estaba en la ley, en la Ajá. defensoría, pero era un servicio que estaba centralizado, Sí. que se daba solamente en Ciudad de México Ok. y Estado de México Ujú, ujú. estados colindantes, ¿no? Entonces se vio Conducef en la necesidad de iniciar de manera más nacional, por así Ujú. decirlo, en el resto de los estados, con el otorgamiento del servicio de defensoría. Ok. De hecho, ya estamos desde pandemia 2021 a la fecha, vamos a decirlo. Ya hay, me parece, el último dato que tenía, hay 17 defensores en las Ujú. oficinas de Conducef. Es Ok. decir, hay 35 oficinas de Conducef en el país. Una de cada dos tiene un abogado defensor asignado ahí Ujú, con ujú. ellos. Aquí en Colima hubo hace un tiempo por temas que propios de la Dirección de Defensoría actualmente no, pero por ejemplo el más cercano lo tenemos en Guadalajara. Ujú, ¿Sí? ujú. ¿Ya volvimos? Bueno, continuamos platicando con el delegado de Conducef, Antonio Villavicencio. No sé si alcanzó a escuchar, pero hablaba de que en esta dependencia hay, digo, no sé si alcanzó a escuchar porque nos fuimos a pausa y nos quedamos en redes, pero bueno, me dicen sí estábamos ya al aire cuando empezamos a hablar de los defensores de Sí, oficio, sí, ajá, defensores de oficio pertenecientes a a la la Conducef. Conducef, ¿no? Ujú. Ok. Esto es, digo, para resumir, por ahí Ujú. si alguien no nos escuchó, los casos en los que no puede llegarse a una conciliación, que Ujú. la verdad son mucho menos de la mitad de los asuntos que Ok. tenemos, puede solicitarse defensoría legal gratuita con Conducef y previo un estudio que realiza la Dirección de Defensoría puede asignarle al usuario un defensor de oficio de manera totalmente gratuita. Ok. Y ya para finalizar, la recomendación.
para la población en cuanto a precisamente que los cargos no reconocidos. Sí, esto es un tema que las recomendaciones no cambian, Francis. Ujú. Sí, es un tema cuidar nuestra información personal, sí, cuidar. El banco no nos va a realizar llamadas para decirnos que se está haciendo algún tipo de movimiento, para decirnos que tenemos algún cargo en proceso, para pedirnos información personal que no le corresponde al banco solicitarnos, ¿no? Yo siempre lo digo, el banco nos va a hablar fundamentalmente para dos cosas, para cobrarnos Ajá. y para ofrecernos nuevos créditos, ¿sí? Sí, sí. Fuera de ahí, el banco es material y humanamente imposible que el banco esté al pendiente de cada una de nuestras cuentas y de estarnos marcando para decirnos, oye, se está haciendo un movimiento aquí, se está haciendo un movimiento allá, ¿lo reconoces? No, pues que no. Ah, pásame los dígitos de tu tarjeta, tu toque. No, el banco no nos va a hablar para eso, ¿no? Entonces, podemos evitarnos muchos problemas y simplemente si recibimos una llamada y digo, ya generalmente tampoco contestamos números La mayoría desconocidos, de la ¿no? gente no contestamos, Entonces, sí. pero si por ahí, como dicen, nos agarran en nuestros 5 minutos y Ajá. contestamos la llamada y se presentan como el banco, simplemente colgar y cualquier cosa, verificarlo en nuestra aplicación móvil si la Ujú. manejamos y si no, pues, con calma al momento de que tengamos oportunidad, acudir a sucursal a revisar Así es. y confirmar cualquier cosa, ¿no? Sí, Y porque sí, descartar más bien. sigue habiendo gente que se quiere pasar de lista con Sí, estos temas y entonces sí, no les sorprenda que quieran abusar de su confianza. sí, y la verdad es que cada vez vemos que el servicio de fraude está más profesionalizado, ¿sí? Ujú. Nos ha tocado escuchar que ponen hasta la musiquita en la llamada, nos dejan en supuestamente espera, Ajá. nos transfieren, ¿no? Entonces es un servicio, digo, desafortunadamente que se está profesionalizando mucho, al punto de que pues mucha gente puede llegar a caer en Sí, sí, esta, sí. ¿no? Incluso te aparece, a mí me tocó que me hablaron y te aparece, a mí me parecía, por ejemplo, de Santander, El número, que sí. me aparece como de Santander, como si yo lo tuviera registrado. Sí, eso hace un tiempo tuvimos ahí unos cursos de ciberseguridad que nos proporcionaron en conjunto con la gente de las instituciones financieras. No es el número como tal, es Ujú. un programa, un programa de computadora que hace que se refleje, funciona Ajá. como un espejo y hace que se refleje el número que yo esté poniendo en el teléfono de la persona Ajá. a la que estoy llamando, Ok. pero no es el número. De hecho, muchos bancos Ujú. nos han dicho, esos números, por ejemplo, el 800 que ve Ajá. nuestra tarjeta, nuestro estado de cuenta, es para que ustedes llamen, no Sí. salen llamadas, Ah, de ok. hecho. Ujú, Entonces, ujú, sí es un tema muy, ujú. muy, muy técnico, muy tecnológico, pero no es propiamente el número del Ujú, banco, ujú. sino es otro número Es una trampa. que hace ver que Sí, se refleje el sí, número que yo esté poniendo en esa aplicación o en ese sistema, ¿no? sí, Entonces, bastante claro. compleja la situación, pero sí puede hacer creer que, bueno, es el mismo número que ven en mi Ujú. tarjeta, pues voy a contestar, Sí, ¿no? O sí, es el sí. número del banco, o a Así veces es. como dices hasta el nombre, ¿no? Sí. Pero no. Ujú. Si el banco no me habla para ofrecerme créditos o cobrarme, no es el banco, Ok. ¿no? Así lo podemos concluir. Pues muchísimas gracias, Antonio Villavicencio, por esta charla importante para la población y para los usuarios de bancos, ¿no? Que ya somos casi todos. Gracias. Muchas gracias, Francis, por la invitación. Muy buenos días para todos.